Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy seguimos presentando la lista de candidatos o precandidatos a la alcaldía de Cali, pero hoy, además de ser un candidato o precandidato, un aspirante a la alcaldía, tenemos al presidente del Consejo de Cali para el 2019, Fernando Alberto Tamayo Ovalle, pero más sencillo, Fernando Tamayo. Sí, más conciso, más conciso. Sin embargo, yo insisto mucho en esto cuando converso con los candidatos, en el tarjetón va a aparecer el nombre completo, ¿no? Pero me está lanzando usted hoy a la alcaldía. Creo que hubiera visto mi cara cuando usted dijo eso, yo me quedé sorprendido. Bueno, pues es que aparece en el sonajero y entonces yo lo quiero concretar en ese sentido. Al ser presidente del Consejo, usted está enfocado solamente a esa presidencia del Consejo y a su papel como consejo, como concejal, representante del Partido Conservador, o sí acepta que va a trabajar lo de la alcaldía, porque es todavía un tanto prematuro. Sin embargo, los patos al agua ya se están lanzando. ¿Usted se va a lanzar como uno de esos patos o no? No, realmente no. La obligación mía con un partido total y absolutamente debilitado, porque me duele reconocerlo, pero nosotros como partido estamos, yo creo que en el peor momento de nuestra historia en el departamento del Valle, en el municipio. Así es, sí. La obligación mía es jalonar la lista del Consejo. Y fue una discusión que se tomó, pero aquí yo creo que hay que dejar a un lado cualquier tipo de ambición personal. Los tiempos de Dios son perfectos y concentrarme en que la lista del Partido Conservador al Consejo sea una lista fuerte, una lista que concite, que convoque nuevas opciones y sobre todo tratar de recuperar el discurso conservador de seguridad, de respeto a la familia, de tradición, de democracia. Nosotros somos los guardianes de la democracia, que hemos permitido desafortunadamente que ese discurso se lo arropen otros partidos políticos. Pero acepta que usted ha tenido aspiraciones y por allí, impectore, hay una aspiración a la alcaldía de Cali. El sueño de las personas que trabajamos en lo público, de las personas como yo, que durante años hemos estado en esto y que tenemos conocimiento de Ciudad Real, no porque nos lo cuenten, no porque pasamos en un carro con las ventanas arriba a toda velocidad, sino porque nos hemos caminado la ciudad y manejamos dinámicas de lo público. Claro, el sueño es que uno en algún momento pueda dejar su impronta de ciudad en la ciudad y en la casa común que nos ha dado todo, en mi caso Santiago de Cali. Pero ¿el tiempo está cercano o lejano para eso? Pensaría que si hay opción sería posterior a este consejo. Este debe ser mi último consejo, debo saltar o a la alcaldía o al Congreso de la República. Es una decisión que está tomada. Yo represento un movimiento, sentiría yo, y sin ser inmodesto, el movimiento más fuerte del Partido Conservador en Santiago de Cali. Se llama Juntos Podemos Todo, y ya la decisión que se ha tomado es que es mi último consejo y lo hago como obligación para sostener la lista. Roberto Rodríguez, por ejemplo, del Centro Democrático, es precandidato y es concejal y dice que puede seguir siendo concejal hasta el 31 de diciembre del año 2019. No sabía que Roberto decía eso, porque lo dijo aquí en Cartas sobre la Mesa abiertamente. Lo veo con total definición a la alcaldía, pero en mi caso sí, el tema de la alcaldía definitivamente no. ¿No es una estrategia, nada de eso? No, porque uno siente que con esto de la reforma política la gente se mete en el sonajero simplemente para inflar el nombre y para reconocimiento. A mí me parece que eso es como de alguna manera burlarse del electorado y no. Y realmente la explosión de que precandidatos o candidatos
indica eso que usted está diciendo. Hay muchos que solo lo hacen por inflar su nombre. O también por buscar posibilidades de sentarse con los candidatos fuertes a hacer algún tipo de negociación política. Lo mío sí es claro, mi obligación es que la lista del Consejo Conservadora sostenga como mínimo los 3 concejales. Y en eso voy a trabajar. ¿Lista cerrada? Pensaría que los tiempos no dan. Y soy muy crítico con el tema de la lista cerrada sin generar un proceso de transición. Por ejemplo, en mi caso, muy seguramente si la lista fuera cerrada y no va a haber tiempo para elecciones primarias, yo debería ser el número 1 en la lista del Partido Conservador. Pero entonces ahí, trascendiendo un poco mi propia conveniencia, entre comillas, yo siento que ahora una lista cerrada lo que va a hacer es limitar la participación de otros actores en los partidos, porque nadie se va a meter en una lista donde máximo hay 3 personas que tienen posibilidades. Pero hasta el presidente Duque está impulsando esa opción. Pero ahí hay como una falsa moral. Yo soy claro cuando hablo. Se habla de una reforma política que iba a tener aristas súper importantes, como por ejemplo reducir la perpetuidad de las personas que nos hacemos elegir popularmente en los cargos. Entonces iba a limitar el tiempo. Entonces se comienzan a cercenar una cantidad de opciones o de puntos que eran importantes dentro de la reforma política y todo se limita a la lista cerrada. La lista cerrada podría ser conveniente siempre y cuando se genere un periodo de transición, porque, le repito, si no hay mecanismos para ver cómo queda la gente ubicada en la lista, simplemente va a funcionar en la... O sea, que usted cree que se hunde esto de la lista cerrada. Pensaría que por tiempos no da. Voy a hablar con mis compañeros concejales porque la propuesta es que se hable con los congresistas, porque lo que pensaría que se hará es un periodo de transición, no para este año. En última se está violentando al elector primario y yo creo que la gente no es ni torpe ni es bruta, la gente sabe tomar y está en capacidad de tomar decisiones. Entonces a mí siempre me ha preocupado, y eso ahora hablamos de Cali Distrito, cuando hay un sector que se cree el poseedor del conocimiento, desconociendo realmente la realidad de las cosas. La dinámica de las cosas es, si implementamos lista cerrada ahora, la posición dentro de la lista la van a definir los directorios, que usualmente representan a un sector de un sector del Partido Conservador. Pero dicen que eso fortalece los partidos. ¿Pero a costa de qué? Porque igual, por ejemplo, el Partido Conservador con lista cerrada, muy seguramente se va a perder inclusive una curul, vamos a quedar en 2, y eso va a suceder en todos los partidos. Y los directorios que están representados por los movimientos dentro de los partidos que tienen en mayoría, van a ser los que van a imponer las decisiones, y eso me parece profundamente antidemocrático. Pero esto volverá entonces también al bolígrafo, al famoso bolígrafo. Ese es el temor en esta etapa, porque si bien lo óptimo que sería realizar consultas internas, entonces con consultas internas se ve los renglones y las posiciones, pero no va a haber tiempo para consulta interna, por eso hablo del periodo de transición. Entonces lo que sucedería es que la decisión la van a tomar a ojímetro, y ojímetro es bastante complicado, o por corazón o por criterio que no obedece estrictamente a una decisión del electorado primario. Bueno, le preguntaba lo de la alcaldía porque sí ha estado en el sonajero, sí. Y eso pues demuestra que hay un trabajo en la ciudad. La gente empieza a decir, fulano de tal es un posible candidato. Despejado entonces que usted va con su presidencia del Consejo, ya electo como presidente del Cabildo Local, de la corporación nuestra en Cali. Y le preguntaba también a raíz de que, pues esto, una de las cosas que se despeja en el panorama político de Colombia es que ya ese cuento de la unificación de periodos regionales con los nacionales, pues se acabó anoche. En la Cámara de Representantes se hundió el proyecto que aplazaría las elecciones para la alcaldía y que prolongaría los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores. ¿Para usted es afortunada esa decisión de la Cámara de Representantes? Ahí estaba entre la rubia y la morena,
porque puntos positivos. Si se quiere realmente marcar el tema de partido, sería mucho más interesante una lista donde vaya Senado, Cámara, Consejo, Asamblea y Alcaldía. Entonces ahí sí es realmente el partido en todas sus instancias saliendo a contarse, a hacerse elegir. Lo otro era la economía que tenía para el gobierno, para la nación. Hablan de 300.000 millones de pesos. Algunos dicen que 340.000 millones de pesos. 340 millones de pesos, que es muchísima plata a una nación con tan profundos problemas financieros. Pero la situación compleja es que a nosotros nos habían elegido para 4 años. Entonces, violentar esa decisión de que a nosotros nos eligieron para 4 años sería complejo y sería de poca presentación frente al electorado, pero es lo que uno no sabe con el Congreso, uno no sabe, ellos van como al vaivén de la situación y no sé, yo creo que uno debe marcar independencia crítica del gobierno. En el caso nuestro, independencia crítica de la administración municipal, y de eso se trata. Uno se hace elegir para apoyar lo que sirve para el país o para la ciudad, pero también no dejarse arrastrar pues en una ola, y siento que hay prima sobre todo un deseo de congraciarse con las personas, pero congraciarse a medias, porque si uno va a hacer algo para la gente, esa reforma política debe ser votada íntegramente, no solo dejar el tema de las listas cerradas y venderle a la ciudadanía el cuento, porque es un cuentazo, que con lo de las listas cerradas se va a atacar la corrupción, por Dios santo. Muy bien. A propósito de eso, hay otro punto para atacar la corrupción, pues que han vendido esto de esas personas que se eternizan en las corporaciones, que tienen 4, 5, 6, 7 periodos. Usted ya lleva 4. 4, exacto. 4 periodos. Si ponen un tope sería para 3 periodos. Eso lo tumbaron, es lo que yo digo. Eso lo tumbaron, pero dentro de todas estas cosas que se han venido hablando sobre el Estatuto Anticorrupción, pues ahí se está demostrando que en la práctica ni siquiera con el apoyo del gobierno, o algunos dicen que es que el gobierno ha sido débil en apoyar eso, pues las cosas se han ido hundiendo. Vamos a hablar sobre esto después de unos mensajes, a ver cómo le ha ido en estos 4 periodos como concejal de Cali, y desde luego para la próxima presidencia, porque sería la segunda ya. Sí. Usted fue presidente en el 2012. En la época de Rodrigo Guerrero, el primer año de Rodrigo Guerrero. El primer año de Rodrigo Guerrero. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa después de unos mensajes comerciales. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Fernando Alberto Tamayo Ovalle, presidente del Consejo para el 2019. Pero la pregunta estaba formulada. Estas cosas que se han ido hundiendo, que se han ido cayendo, ¿significa que hay unos discursos preelectorales para convocar a los colombianos y que luego en la práctica esas cosas no se cumplen? Yo sentiría que eso es torear para la plaza, porque realmente decirle a la ciudadanía que con el tema de la lista cerrada se va a acabar la corrupción es un cuentazo, es un cuentazo. Realmente el tema de no eternizarnos en los cargos a mí me parecía algo sumamente conveniente, porque es forzarnos a nosotros a buscar otras alternativas y abrir espacios. Le digo, para mí fue una confrontación conmigo mismo. Yo no iba al Consejo siquiera, yo me iba a reservar para el Congreso, pero frente a la incertidumbre que genera la lista cerrada, se necesita electores fuertes como soy yo, para empujar la lista. Si yo me retirara de la lista, o se retirara el concejal de Coraje Vallecaucano, o se retirara el concejal de la Fuerza Social del doctor Weimar Delgado, pues el partido podría haberse abocado a la posibilidad de no sacar ni siquiera un concejal. Entonces, la situación es grave, pero intento ser coherente siempre mi verbo con el hacer. Entonces, a mí sí me indigna que cercenen a la reforma política, parece como un gran compendio de posibilidades y comienzan a mutilarlo
sistemáticamente. El tema del salario de los congresistas, le juro que se va a caer también. No, claro. Seguro que va a caer. Sí. Entonces ahora posan diciendo, no, es que es importantísimo lo que hicimos de la lista cerrada, ¿ya? Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es la lista cerrada. Entonces que lo traten a uno... A propósito, expliquémoslo a los televidentes. ¿Qué es una lista cerrada? La lista cerrada es, antes estaba Fernando Tamayo, Richard Rivera, Jacobo Nader, aparecían dentro de una lista del Partido Conservador y la gente votaba o por Fernando Tamayo, o por Jacobo Nader, o por Richard Rivera, estoy hablando del partido, o por X candidato dentro de una lista de partido. Ahora usted no va a votar por los nombres, sino que usted va a votar solo por el partido. Y la gran discusión es, porque hasta ahí la cosa está muy bien, la gran discusión es que si se vota solo por el partido, es el orden de elegibilidad, ¿quién lo va a determinar? Entonces, si en la lista queda Fernando Tamayo, Jacobo Nader, Richard Rivera, van entrando con base en esa proporción. ¿Y eso qué significa? Que las personas... Hasta donde alcance el número de votos. Hasta donde alcance el número de votos. Significa que alternativas nuevas que podrían intentar superarnos a nosotros electoralmente en una lista de partido donde voten por los nombres, no se van a presentar, porque lo que van a sentir es que con sus votos están empujando a los que estamos en cabeza de lista. Entonces es compleja la situación. Para toda decisión se tiene que generar un compás de espera para la implementación, pero aquí en el afán de congraciarse, entre comillas, con las personas y de pronto con el gobierno nacional, están tirando a la, disculpe la palabra de los muchachos, a la maldita sea, algo que debería ser analizado de manera prudente y de manera realmente crítica para que no genere un efecto boomerang. En lo que debemos seguir, a propósito de este tema, debemos seguir con las consultas, por ejemplo, lo de la consulta anticorrupción. ¿Cree usted que hay que volver a intentar una cosa así o que no sirve para nada? No, a mí sí me parece que sirve. Yo era un tanto crítico por el alcance que se iba a tener, pero si la consulta anticorrupción lo que hace es que millones de personas, y en el Valle y Cali sí que fue particularmente significativo, salgan a mostrar lo que desean, esa decisión de la gente, esa voluntad popular, ese grito de todos sin distingo de colores, de partidos. Esa decisión del electorado, esa decisión de los ciudadanos, sí permitiría que luego lleguen a la manipulación ahí en el Congreso como se está dando. Pero mire la situación, la gente sale a votar buscando grandes cambios y llegan al Congreso y en el Congreso se reducen. Pero uno no puede ser sordo como político a la decisión y a la voluntad de la gente. Y lo que yo le digo a mis compañeros, a la gente de mi movimiento es, o cambiamos o nos cambian. Y uno tiene que generar procesos de cambio interno. Bueno, a propósito de los periodos, 4 periodos son los suyos. Veo que los periodos son 2003, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015 y el actual que es 2016, 2019. Es decir, 2003 hasta el 2019, esos son 16 años continuos como concejal de Cali. Y uno dice, bueno, y en esos 4 periodos, ¿qué ha hecho Fernando Tamayo por la ciudad? ¿Qué grandes proyectos presentó? ¿De cuáles fue ponente? ¿Cuáles salieron adelante? ¿Usted tiene un balance de esto? Sí, a nivel personal he sido ponente de presupuesto municipal, que es el proyecto más sensible. Antes siempre trabajé en plan y tierras, todo lo que tenía que ver con el plan de ordenamiento territorial, que me interesaba y era un convencido que había que de alguna manera reorganizar el caos, lo ha hecho parcialmente de la ciudad. Entonces proyectos, el tema del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Cali es una ciudad que creció a punta de necesidad y a punta de anarquía y apenas ahora escasamente estamos tratando de normatizar toda esa situación. El tema de seguridad, que es el tema mío, donde se ha venido enfatizando posiciones como la necesidad de militarizar la ciudad, algunas comunas de manera permanente, preventiva. Eso no quiere decir... Cuando la gobernadora pide eso, por ejemplo, zonas especiales
¿De cuáles zonas estamos hablando? Yo llevo 2 años solicitando, a raíz de la presión que concejales, Roberto Rodríguez y yo básicamente generamos, se logró que comenzara con patrullajes conjuntos de policía y ejército, pero la situación de la ciudad no da espera. Lo que propone la gobernadora de zonas especiales, siento que es similar a lo que yo digo, hay comunas, sectores que deben de ser militarizados de forma permanente, de manera preventiva. Esto no quiere decir que no se realice inversión social, pero es que la militarización genera inmediatamente una reducción en los homicidios. Y lo más importante... ¿Cuáles son estas comunas? Yo pensaría que se debería militarizar la comuna, un sitio entre la comuna 13, 14 y 15, ¿ya? Un sitio entre la comuna 6, 7 y 8. La 21 es una comuna compleja también, y entonces es focalizar dónde suceden los homicidios. Con eso, de una manera preventiva, logramos reducción y en últimas, ¿qué es lo que se pretende? Salvar vidas. ¿Por qué eso salva vidas? Militarizar. Porque se genera, aquí se ha perdido la noción del principio de autoridad. Ningún proceso de seguridad va a funcionar si la gente siente que estamos perdiendo la batalla contra el delito. Y aquí el caleño, hay que reconocer, se siente inerme, se siente desprotegido. El solo hecho de la presión... Pero entonces la policía está fallando. Ahí tenemos un déficit enorme de policías. Aquí faltan 800 Pero es policías. que hay zonas vedadas para la policía o es déficit de policía. Voy a llegar a eso. Es decir, no, vedadas es que les da miedo entrar. Hay déficit, pero también hay zonas como, yo lo he dicho, la Galería de Santa Elena. Yo llevo pidiendo una intervención de la Galería de Santa Elena hace un año. Si la policía y el ejército se meten a la Galería de Santa Elena, donde la mayoría de la gente Pero labora, han hecho varios operativos en la Galería de Santa Elena. No, pero Elena. es un operativo como lo que se hizo en el Calvario, en Bogotá. Un operativo con todo, porque lo que se hace es se entra y después se sale. ¿No? En la galería se va a encontrar extorsión, se va a encontrar tráfico de armas, se va a encontrar túneles, se va a encontrar secuestro. En la galería Pero esto, ¿cuántos años hace que lo estamos conociendo en Cali? Exactamente, es un submundo y nosotros, silentes, nos quedamos viendo que eso pasa ante nuestros ojos. Entonces, ¿qué piensa la ciudadanía? Si hay sectores donde impera la ley del más fuerte y la ley del delincuente, entonces eso hace que la gente, en vez de salir a colaborar, se reduzca. El tema del préstamo gota a gota, hay que decirlo. El préstamo gota a gota no es un negocio espontáneo, es un negocio de lavado de dinero de dos o tres bandas delincuenciales de la ciudad. Cuando yo empecé en el trabajo social, que arranqué trabajando con pandillas, eran las pandillas que generaban mucho ruido, pero eran unos muchachos que se enfrentaban entre ellos. Ahora mi percepción es que las pandillas han pasado y lo que hay son bandas organizadas donde una unidad delincuencial organiza unos jóvenes para fleteo, unos jóvenes para extorsión. Entonces, frente a esa realidad... Es decir, pero no es que las pandillas hayan pasado, sino que la concepción las están manejando desde grandes estructuras. Claro, la están manejando desde grandes estructuras. Y la otra variable que genera inseguridad, que no estaba cuando yo arranqué a hacer política o hace años, es que los narcotraficantes se dieron cuenta que el negocio interno era muy bueno. Antes lo que hacían era exportar. Ahora han convertido a nuestras ciudades en sitio de expendio y eso genera una problemática inmanejable y para eso sí, la gente dice inversión social, evidentemente inversión social, pero también tiene que haber mano dura, la gente tiene que sentir la presencia fuerte del Estado y yo sí soy un convencido que frente a grandes problemas, grandes soluciones, las grupos delincuenciales, bandas organizadas se deben de atacar articuladamente policía y ejército. En el contacto suyo con la gente en los barrios de Cali, en ese trabajo que hace y además con mucho énfasis en derechos humanos, que usted tuvo una especialización en derechos humanos y parece que ha sido el foco de su vida, de su trabajo político, con la gente, en unas estructuras políticas metido en los barrios de Cali. ¿Usted siente que ese problema del gota a gota, por ejemplo, ha llegado a qué proporción? ¿De cada cuántas familias, cuántas están afectadas por el problema? Uno llega a sectores donde ve casas vacías, donde había una tienda, no hay, y usted pregunta y la gente dice se lo llevó el gota a gota. Entonces es un tema que aquí no se le ha tomado seriedad. Había un banco
que pensó en venir a Cali a generar préstamos blandos. ¿Y sabe por qué no se metió? Porque no hay manera de garantizarle la seguridad. El tema del gota a gota es tan arraigado, tan fuerte, tan violento, tan agresivo en generador de violencia, que decidieron no meterse porque iban a tocar una mafia. Lo que pasa es que en esta ciudad nos acostumbramos como a hacernos lo que usted decía, que a mí me duele, a vivir con situaciones como lo de Santa Elena, a vivir con situaciones de sectores vedados, de problemas irresolutos. No, aquí hace falta, Cali estamos parados, yo soy un convencido, estamos parados sobre un paraíso. Cali a nivel turístico tendría todas las posibilidades. Tenemos avistamiento de aves a 6 kilómetros hacia la carretera al mar. Tenemos Keisup en Calima, Cali podría ser el epicentro, un departamento con todas las posibilidades. Tenemos la salsa como factor diferenciador. Pero mientras no le quebremos el espinazo a la violencia, aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese es el eje de nuestra dinámica como ciudad. Pero usted me preguntó algo y no quiero que quede en el ambiente. Cosas que se han hecho en estos años como concejal. Ah, sí. Esta administración invirtió 350.000 millones de pesos en infraestructura educativa. Todo eso pasa por el Consejo, con el análisis nuestro, con el aporte nuestro. El tema de la megaobra, ahí me podrán dar huete por un lado y otros decir que no. El tema de la megaobra dinamizó económicamente la ciudad también. Entonces, creo que a mí me tocó la época más interesante de Cali, donde pasamos de la postración a la evolución. Pero entonces poco a poco. ¿Usted ha sido un aliado de esta administración de Armitage? Con él en lo personal tengo la mejor relación y el mayor respeto, porque se fundamentó en algo que hablamos a la primera semana después de que él se eligió. Yo casi pierdo mi curul para acompañarlo, ¿no? Porque lo acompañé con vehemencia, yo fui vehemente en las decisiones que tomó. Y lo que ha regido nuestra relación ha sido, con la misma vehemencia que lo voy a acompañar en los proyectos con que yo estoy de acuerdo con usted. Y me he dado pelas como con el cierre del estadio, con el tema de los bomberos estoy de acuerdo, por ejemplo, y me voy a dar una pela inmensa con eso. Voy a hacer el dedo punzante para señalar los temas que considere que son erráticos. Bueno, y se me ha respetado eso. Analizamos eso después de unos mensajes comerciales, tras esta pausa comercial con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa, este diálogo con el presidente del Consejo. Ya no hablo más de aspirante a la alcaldía, no quiere decir que haya desechado para siempre lo más mínimo, pero para esta ocasión sí, para las próximas elecciones. Ahora, presidente del Consejo electo que se posesiona... Comienza a ser el 2 de enero. El 2 de enero. Y es por todo el periodo de 2019. Año interesante, ¿no? Cali distrito, el tema de Cali, que me preocupa muchísimo. Eso veo que usted tiene 4 puntos que ha focalizado, que son, como acaba de decir, Cali distrito, empresas municipales de Cali, Metro Cali, desde luego, mire, usted tiene en su agenda los temas más álgidos, y seguridad. Más álgidos y palpitantes, y seguridad, por Dios, lo acabamos de decir, en la agenda del presidente electo. Pero, entonces, usted me decía, y le preguntaba yo que si ha sido un aliado de Armitage, y me dijo, sí, por ejemplo, me siento orgulloso de haber apoyado eso de los 358 millones. Sí, para educación. 58.000 millones de pesos la para vía educación. Que se acaba de inaugurar también fui vehemente para acompañar ese proyecto. La ciudad de Cali, sí. Pues, que de las 50 a la 80. 25 minutos de recorre Cali de lado a lado. 25 minutos. ¿Por qué la gente no le reconoce eso a esta administración? Ahí voy a hablar como comunicador. Sí. Él está enfrentando algo que es muy complejo y yo le digo a los caleños, nadie ha hecho más vías, más esfuerzo en infraestructura vial que Armitage. La inversión que se hizo en educación, y para mí lo primordial en una sociedad es la educación, es vital, colegios nuevos, ¿por qué no se ha visibilizado eso? Y formación. Yo no sé, yo no logro entender situaciones como, ¿se acuerda la Feria de Cali? Cuando el tema del muro, la infamia, sí, claro. Que es una infamia lo que pasó, porque ese señor ha sido el que más gratuidad generó en la feria. Más gratuidad, más oportunidad de que los caleños le disfrutaran. Ese muro que se colocó, todos lo hacen, y a él salen y lo satanizan.
siento que hubo al principio... problema de comunicación allí, ¿o qué? Que se ha mejorado ahora, pero al principio hubo un problema de comunicaciones. Y la verdad es que la manera de ser del de desparpajo hizo que lo que fue tan bueno para hacerlo elegir se volvió algo no tan bueno en el ejercicio del poder. Pero yo pienso que con Hermitage va a pasar algo, es de esos alcaldes que la gente va a añorar y va a reconocer su trabajo cuando salga. Pero por la educación y qué más, vías como la de la 50 y la 80, la ciudad de Cali. Lo de la educación es trascendental. Educación es trascendental. Y le han tocado varias situaciones. Le toca solucionar lo del mío, que no es culpa de él, es falta de diligencia de las anteriores administraciones. Bueno, su compañero Roberto Rodríguez, volvemos a mencionarlo, él es uno de los que sostiene que no cree en el futuro del transporte masivo en Cali, del mío, que la sostenibilidad del mío no es factible. ¿Usted es uno de los que piensa eso o sí confía en él? Yo siento que él está buscando soluciones, pero siento que hay que dimensionar la realidad. Cuando se habla de transporte y de movilidad, no se puede pensar en el mío como la única opción, porque en últimas el mío es una de las aristas. A nosotros nos debe importar, es dignificar la movilidad de los caleños. El error de Cali fue haber pensado... que se iba a autosostener, uno. Dos, y a dedicarle proyectarlo en vías exclusivas. 700.000 y 800.000 pasajes, eso es un error. Pero el subsidio de 100.000 millones de pesos que se mantiene, ¿usted lo mantendría? Depende de niveles de eficiencia. Yo pienso que hay que salvaguardar billones de pesos que se invirtieron en el mío, pero no a costa de sacrificar otras áreas de inversión del municipio y sobre todo tiene que haber claridad con estos señores operadores, porque lo que yo siento es que muchos de ellos no reciben la platica, pero están pensando en las demandas. Y lo otro que para mí es indispensable, se debe permitir la entrada del transporte público colectivo a la ciudad como única alternativa para enfrentar la piratería y como única alternativa para... ¿El viejo transporte? No, un transporte remozado que sea complementario al mío. Entendamos que el mío va a mover en su mejor escenario. ¿Remozado qué quiere decir exactamente? Con nuevos buses, con buses ecológicos y también con rutas específicas donde no se va a cruzar con el mío, sino que va a fortalecer y va a dinamizar el transporte de los caleños. ¿Recuerda usted cómo era Cali? Es decir, un transporte intermodal. Exactamente, es que a eso debimos de llegar y así funciona en todas partes. Cali tiene una complejidad. Antes del mío, y la gente lo añora, usted salía a la esquina de su casa y paraba un bus que lo llevaba en media hora, 40 minutos máximo del profundo sur al profundo norte. Y lo que hicimos en aras del desarrollo fue caotizarle la vida a los caleños, por una cosa mal estructurada. Pensar en 750.000 pasajes es absurdo. Vamos a estar escasamente en 250.000 pasajes. Y el otro problema, una moto la entregan con la cédula. ¿Usted cree que la gente que compra moto va a volver al mío? No va a volver al mío. ¿Usted sería partidario no de restringir al máximo las motos, pero sí de alguna manera regularizar ese mercado de las motos? Yo sería partidario de generar controles en el pase que le da a los motociclistas, porque uno ve personas que son supremamente violentadoras de las normas. Y realmente desconocer que la gente se lanzó a las motos ante el fracaso inicial del sistema de transporte masivo, generarles un control a la moto sería cobrarles a la gente que ha buscado la manera de movilizarse de una manera digna, un error que se cometió estructuralmente de la administración. Pero ya pensar en el mío como lo pensábamos enorme, inmenso, no. El mío debe ser un componente donde debe haber transporte público colectivo, debe haber tren de cercanías y tenemos que pensar en el metro en algún momento. Nosotros tenemos que devolvernos, acuérdense es que Cali fue la primera ciudad que tuvo terminal de transportes. Acuérdense la Cali nuestra, la primera ciudad con empresas públicas. Tenemos que tener y generar grandes proyectos. De pronto esa es la crítica con el alcalde. Pero no ¿y el alcalde qué le dice de eso, de esas ideas suyas? No, ya esta administración se fue, ya pasó. No hay nada que hacer con esta administración. No hubo un gran proyecto de ciudad que nos uniera a todos en torno a un propósito. De pronto esa es mi crítica. El tema en Cali me preocupa. Si hay algo Ese es otro gran tema que se nos ha quedado, pero que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Y por qué todos coinciden en que Cali preocupa y que Cali tiene una serie de falencias, de deudas con la ciudad en materia de servicios públicos? ¿Por qué eso no se soluciona? ¿Qué le hace falta en Cali?
venía en una situación caótica, pero siento que el gerente decidió rodearse mal. No se han tomado las mejores... ¿Rodearse mal de que los gerentes sí, operativos? Sí, tiene funcionarios alrededor que definitivamente no dan la talla. Depositó su confianza en... O sea, el equipo del gerente no funciona. Depositó su confianza en que no debía, y suceden cosas en una empresa caída, cuestionada, a portas de intervención, una empresa donde cada vez el pasivo, porque es la realidad de la empresa, con esta gerencia el pasivo ha casi duplicado los activos en cada una de las dependencias. Cada una de las gerencias, componentes, algunos que no generaban pérdida, están generando pérdida. La situación es total y absolutamente caótica. Entonces, yo sí siento que en el tema de Encali pero en lo que resta de esta administración, ¿qué se puede hacer para salvar a Encali? No, yo creo que lo de Encali es la crónica de una muerte anunciada. No se han tomado las decisiones que se deberían haber tomado. Las decisiones que se toman son precipitadas y realmente el gran lunar que yo siento que tiene esta administración... ¿Cómo así que no hay nada que hacer? Ya siento que hay una problemática tan grave, ¿ya?, que se permitió que se generara en estos 3 años, que a estas alturas yo sinceramente no vería por dónde generar alguna luz. Si fuera de eso, se cuestionan algunos procesos contractuales. ¿Y qué va a pasar con la ciudad si es la responsable de los servicios públicos de una ciudad? Yo sentiría que en este momento Encali no ha incumplido los pagos, pero la situación caótica financiera de la empresa, el hecho de que todos los componentes estén generando pérdida, el hecho de que se ve es una empresa con tendencia al caos y no se toman decisiones a tiempo. ¿Y en manos de quién vamos a quedar entonces? Yo pienso que... ¿Van a surgir empresas privadas de servicios vamos públicos? A volver a ser intervenidos. Y tuvimos una gran discusión. Por ejemplo, en algún momento el gerente pensó en entregarle el tema del alumbrado público a Celsia, EPSA. Por Dios santo. Celsia, EPSA, en nuestros competidores. Son los que quieren depredarnos. Dentro de su plan estratégico está tomarse municipios y tomarse departamentos. Ya los tenemos aquí en Jumbo, funcionando y compitiendo con Encali. Y le íbamos a entregar el alumbrado público, que es entregarles información estratégica. Usted dice una cosa muy grave, volver a una intervención cuando se considera que tuvimos una intervención que fue funesta para la ciudad. Mucha gente piensa que esa intervención no sirvió para nada, ¿o usted considera que sí fue productiva? No fue productiva, pero las condiciones como están van a dar para que por ahí en junio se esté reflexionando seriamente desde el gobierno central en una nueva intervención para Encali, y eso sería un oprobio. Yo lo dije en mi discurso de posesión, dije, sería un oprobio, una vergüenza para nosotros como concejales permitir que Encali se nos muera en nuestras manos. No tendríamos forma de mirar a los caleños, ¿ya? Pero realmente nosotros desde el control político generamos control, generamos señalamientos, tratamos de orientar, pero no se puede nada frente a la terquedad. Si ha habido un tema que desafortunadamente me ha distanciado, es el único tema que me ha distanciado del señor alcalde, ha sido el tema de Encali. Porque le digo, usted me vio ahora vehemente apoyando las iniciativas y posiciones. En el tema de Metro Cali intento buscar puntos intermedios, pero en el tema de Encali hay que tomar decisiones ya. Y el doctor Gustavo Jaramillo, sinceramente, no es la persona para esas decisiones. Bueno, vamos a otra pausa y ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, se nos fue el tiempo, nos quedan unos pocos minutos y no hemos hablado de Cali Distrito muy concretamente, que es fundamental, porque esto hay que hacerlo ya. Cali definitivamente no estaba preparado para, vamos a tener un título, lo tenemos ya, pero nada de implementación. La administración tiene hasta agosto para presentarnos el proyecto. Tuvimos una reunión donde yo hice varias recomendaciones. La primera, lo que se va a presentar no puede ser construido solo representando una vertiente o una visión. Ahí tiene que estar incluidos los empresarios, pero tiene que estar incluido también el sector turístico, el sector cultural. Sobre todo eso es lo que nos va a generar a nosotros el sabor
el sabor y la posibilidad. Y el Consejo no se puede limitar a votar, el Consejo tiene que acompañar todo el proceso. Yo debo velar porque Cali Distrito sea una propuesta incluyente que potencialice nuestras fortalezas y que nos una en torno a una visión de ciudad. Yo siento que es la mejor decisión. La transición no va a ser tan sencilla, pero tengo la total y absoluta. Cali es una ciudad de servicios. Nosotros industriales ya no somos. Cali es una ciudad de servicios y hacia allá tenemos que enfocarnos. Pero es una paradoja pensar en llegar a Cali Distrito y con todos los líos que tenemos de movilidad y de servicios públicos, el caso de empresas municipales, lo que usted acaba de poner sobre la mesa aquí en nuestro programa, es algo caótico, desastroso. Muerte anunciada, por ejemplo, para intervención. Y que lo llevo diciendo hace 7, 8 meses, señalándolo, después con vehemencia, después con gritos, pero bueno, quizá me equivoque, don Sammy, me gustaría equivocarme, pero sinceramente no creo. Entonces, el tema de distrito debe ser presentado al Consejo y vamos a tener un lapso de tiempo para implementarlo, pero es lo mejor que nos pudo pasar como municipio, que pasa a distrito. Es supremamente interesante, es acorde, vamos a poder manejar nuestras propias regalías. La plata de la CBC en su momento, la plata de las sobretasas ambientales en su momento habrá que analizar. Si se hace buena gestión, eso podría significar tener manejo propio de recursos que en este momento no manejamos. Cali Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. Eso es muy amplio, ¿no? Claro, pero más que el caleño piensa que Cali es más rumba, no, Cali es más deporte. Se hizo una encuesta y la gente es más deportista. El tema turístico, soy un convencido de las inmensas posibilidades que tenemos. El tema de servicios, eso somos y hacia allá nos tenemos que orientar. Desafortunadamente, ¿se acuerda de la ley Páez, que hizo que las empresas se nos fueran al Cauca hace tiempo? En Cali no tomamos las decisiones en cuanto a POT para generar una zona industrial que posibilitara el arraigo de empresas, pero también en cuanto a excepciones tributarias para motivar la inversión. Entonces de Cali se nos comenzaron a ir nuestras empresas. Pero bueno, es la realidad que tenemos que enfrentar y es fortalecer hacia donde pueden estar los recursos para fortalecernos a nosotros. El alcalde ha dicho que el proyecto de Cali Distrito se presentará por allá en mayo del año entrante, ¿les ha prometido? Agosto. En agosto. Eso es bastante tarde ya, ¿no? Pero se tiene que realizar un estudio metódico, porque las decisiones que tomemos acá van a marcar nuestro futuro de aquí para adelante. Entonces... o sea, ¿en qué tiempo Cali va a pasar de tener comunas a tener localidades? 5 localidades por lo menos, ¿o cuántas? Yo pensaría, ahí tuvimos una disertación interesante, podría funcionar como la CESE, ¿no? Una comuna del oriente, una comuna heladera, una comuna centro, pero también es estigmatizar. Dentro de mi óptica, dentro de las comunas, las localidades, mire que todavía las localidades deben de quedar representados diferentes estratos y diferentes visiones. Eso es parte de la discusión, pero sentiría que máximo debemos de tener 6 localidades. Más localidades sería una locura. ¿Y cómo hacer que las localidades tengan una distribución equitativa? No, debe ser una distribución con base en los ingresos que generan, pero también con base en las necesidades que tienen. Es decir, si no hay ingresos, pero hay necesidades, claro, habrá que trabajar en eso. Claro, nos toca. Porque lo social no se puede desechar. No, porque en últimas, si generáramos esa división, las localidades que quedarían desfortalecidas, que son las más precarias, las que tienen más necesidad. Cali es como un reloj, donde todos los circuitos tienen que funcionar. Si falla un circuito, se afecta todo el reloj. Entonces ahí tenemos que nivelar y compensar en aras de la armonía y de pesos y contrapesos dentro del municipio. ¿Y lo de la planta de cargos? Eso va a ser complejísimo, va a ser complejo. La ciudad, oía gente diciendo, es que los concejales porque van a tener sueldo. No vamos a tener sueldo. Eso es bueno que le quede claro, como uno lo señalan por todo, no, van a tener sueldo los ediles, lo cual me parece interesante porque dignifica a la gente, que es el cordón umbilical
de entre la administración y la ciudadanía. ¿Sueldo mensual? No, se le paga con base en el salario del alcalde. Pero una manera ¿Y los concejales cuánto están ganando hoy día? Nosotros ganamos por sesión un día de sueldo del alcalde. Ganamos, un concejal se hace en promedio mensual entre 5 y 6 millones de pesos. ¿Y cómo hacer para sin prestaciones, para que no caigan en la corrupción? La corrupción es un comportamiento que nace de usted. Usted puede ganarse 100 millones de pesos y sentir que eso no es suficiente para su vida y buscar mecanismos de corrupción. Además, la corrupción en este país es generada entre lo público, pero por actores privados también. Entonces, yo creo que es algo más de interno de formación, de si usted está preparado para manejar las variables que tiene el poder. Porque, por Dios, mire esos congresistas que señalaron por el caso de Brecht, por ejemplo. Un congresista que gana, ¿cuánto? 30 millones de pesos. Entonces, el dinero o los magistrados, la gente que se ha señalado, el dinero sirve como caldo de cultivo, el reconocimiento y la remuneración por su trabajo, pero en última yo creo que decidir si se es corrupto o no es una opción total y absolutamente personal. Pues se nos agotó el tiempo, habrá espacio para otros programas, invitándolo desde luego ya cuando asuma en enero. Y tenía también para plantearle temas nacionales, pero muy brevemente, lo de la moción de censura a Carrasquilla que se hundió abrumadoramente, eso era de esperarse, ¿no? Claro, ahí un Congreso mostrando los dientes al gobierno, eso es parte desafortunadamente de la dinámica política. Imposible acabar con esas prácticas de mermelada y de todas estas cosas. En algún momento yo he pensado, por ejemplo, que la forma sería implementar el voto obligatorio de pronto, porque ahí se acabarían las pequeñas microempresas políticas y la gente tendría que salir a optar y a decidir. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a usted. Y le deseamos lo mejor en la presidencia del Consejo de Cali a partir de enero y durante el año 2019. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.